Y hoy vamos a comenzar con esta serie, vamos a comenzar con esta enseñanza, la cual tiene por título Poder. Y para eso es necesario recordar que la semana pasada hablamos de la promesa, hablamos de ese Espíritu Santo como la promesa de Dios para sus discípulos. En otras palabras, para todos aquellos quienes han puesto su fe en Cristo. La promesa es para todos, hablábamos, está disponible para todo el mundo, pero se hace efectiva en aquellos quienes han puesto su fe en Cristo, quienes han depositado toda su fe, su confianza en Cristo como Señor y Salvador. La semana pasada hablamos acerca del halos paracletos, de cómo esta palabra, esta frase se encuentra en Juan 14:16, que menciona que nuestro Señor Jesús dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Meditábamos en cómo esta referencia habla del Espíritu Santo como Dios, como alguien igual a Cristo Jesús. En Juan 14:26 también hablábamos acerca de cómo ese abogado defensor, de cómo el Espíritu Santo sería aquel que nos enseñaría todo y nos recordaría las palabras de Jesús. También hablamos de cómo el Espíritu Santo es aquel que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Hablamos de cómo esta es una obra exclusiva de Él, que ninguno de nosotros puede hacer eso. Nuestra tarea es predicar. Eso hablábamos la semana pasada. Y es necesario entender, hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús. Es necesario recordar que somos pecadores, que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos la condenación eterna, merecemos su ira. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, envió a Cristo Jesús para morir en una cruz por nuestros pecados. Y la promesa es que para todo aquel que cree, el Señor le da vida eterna, perdona sus pecados y envía a su Espíritu Santo. Amén. Por eso, si hoy usted está acá y es la primera vez que va a escuchar algo del Señor, pues preste mucha atención, porque Cristo vino a morir por usted en una cruz. Y hoy está dispuesto a darle de su promesa y en este punto a darle de su poder. Acompáñenme en oración. Gracias te damos, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero pedirte, Padre, que nos ayudes en medio de nuestra debilidad en este tiempo, que no nos distraigamos, que prestemos mucha atención, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, que nuestros oídos puedan ser abiertos para poder escuchar tu dulce voz y entender lo que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. Gracias por la vida, porque a ti te ha placido darnos, Señor, y hoy queremos aprovechar estos minutos para aprender de tu palabra, para ponerla en práctica el resto de nuestras vidas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Acompáñame, por favor, en sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Si lo encontró, me dice amén. Si no lo encontró, creo que está en las diapositivas. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. La palabra del Señor dice así: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vamos a comenzar con esta porción porque recordemos que en Juan 13 al 17 se encuentra el discurso de despedida de Jesús. Jesús, las últimas palabras, esa última noche. Jesús hablando con sus discípulos y Él les da la promesa porque sus discípulos estaban tristes. Y el Señor les dice: no se angustien, no tengan tristeza. Yo voy a enviar a alguien para que esté con ustedes para siempre. Y cuando el Señor ya resucita, habla con sus discípulos y les dice: discípulos, vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa. Pero acá en Hechos 1, del 6 al 8, vemos
una conversación de los discípulos con el Cristo resucitado y le dice, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? No sé qué le hace pensar a usted esta pregunta, pero los discípulos, aún ya viendo al Cristo resucitado, estaban con la mente del reino terrenal. De alguna manera los discípulos estaban con la expectativa de, Señor, bueno, si bien es cierto, estábamos tristes porque moriste, te mataron, pero ya resucitaste. Entonces, Señor, eso significa que ahora sí, será restaurado el reino de Israel. Recordemos que el pueblo judío estaba siendo oprimido por el Imperio Romano. Entonces, el anhelo de todo judío era que llegue su Mesías para que lo libere de esa esclavitud, para que el Mesías pueda derrocar al Imperio Romano y ahora sí se establezca nuevamente el reino de Israel. Y vemos acá que el corazón de los discípulos tenía esa inquietud, tenía esa pregunta, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Fíjense cómo los discípulos mencionan eso. Señor, ya ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y esté nuestro reino. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? A ustedes no les corresponde saber eso. Cuando yo leo esa respuesta, yo digo, ay Diosito, ¿para qué pregunté eso? Y yo cuando leo eso, trato de pensar en mí. Y digo, ¿cuántas veces el Señor no ha hablado a mi corazón para que yo haga algo, pero yo estoy pensando en otra cosa? Acá los discípulos ya habían recibido la palabra de Jesús. Ya habían recibido que era necesario que esperen la promesa. Ya habían recibido que tienen que ir y hacer discípulos a todo el mundo. Sí, pero en su mente estaba, ¿y el reino en esta tierra? ¿Y quién nos va a liberar de todo esto? Así somos muchas veces nosotros. Nosotros aún escuchando la palabra del Señor y aún los discípulos viendo al Cristo resucitado estaban más pendientes de su propio bienestar, de su reino terrenal antes que el reino de los cielos. A los que el Señor les dice, ustedes no les corresponde saber esto. Hermanos, creo que es bueno meditar y ver que muchas veces nosotros estamos con esa actitud y tratamos de alcanzar cosas para esta tierra, para este reino terrenal. Los discípulos estaban con ese criterio. Señor, ya, ahora sí, nuestro reino va a ser instaurado acá. Ahora sí, nuestro reino va a salir adelante. Y el Señor le dice, a ustedes no les corresponde saber eso. En otras palabras, no anden preguntando eso. Ocúpense de lo más importante. Por eso el Señor les dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y ahí es donde quiero hablar acerca de esta palabra muy importante, serán mis testigos. Es la palabra griega martus, que en su significado dice que es un testigo ocular o un auditivo. De hecho, es la palabra que se utiliza para hablarle de los mártires, de aquellas personas que siendo testigos oculares, testigos auditivos, dan su vida porque dicen, yo vi eso, yo escuché eso, yo sé que eso es verdad y están dispuestos a dar su vida por la verdad. El Señor, más allá de que los discípulos se estén preocupando por si el reino de Israel iba a ser restaurado nuevamente, les dice, ustedes van a ser mis testigos. El Señor les recuerda la misión. Por eso el punto que estamos tratando le he puesto por nombre una misión clara. El Señor les deja claro cuál es la misión de los discípulos. La misión no era que ellos se preocupen por el reino terrenal. El Señor ya les había hablado a sus discípulos que se preocupen por el reino celestial, por ese reino del cual Jesucristo mismo vino en forma de hombre y predicó, y habló, y murió, y resucitó al tercer día. Pues Jesús les está diciendo a los discípulos, ustedes serán mis testigos, ustedes van a ser mis mártires, ustedes van a ser las personas que van a comunicar a otros lo que ya han visto y lo que ya han oído. Por eso es que la misión es ir y hacer. La misión no es preocuparse por el reino terrenal. Hermanos, yo sé que es de humanos preocuparnos. Yo también me preocupo. Yo también me preocupo qué voy a comer, cómo voy a alimentar a mi familia. Yo también me preocupo, sí. Pero eso no debe estar por encima de lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Porque, ojo con esto, yo les mencioné, estas palabras ¿para quién son? ¿Para aquellos que no conocen del Señor? No, estas palabras son para aquellos quienes ya le han dicho, sí, tú eres el Señor.
tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Son aquellos quienes ya han depositado su fe en Cristo. Por eso les dices, vayan y hagan discípulos. Y el Señor es tan claro en decirles la misión que les dice hasta el lugar donde tienen que hacerlo. ¿Qué les parece? El Señor les dice, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que históricamente esto fue algo progresivo. Porque la iglesia, en el libro de los Hechos, en Jerusalén, pues aún no comprendía la magnitud de esta misión y trataban de entre ellos, los judíos para los judíos. Hasta que en Hechos 8:1 comienza una persecución que hace que se vayan a Judea y a Samaria y comiencen a cumplir la misión del Señor. Luego aparece el apóstol Pablo y Pedro, comienzan a hablarle a los gentiles, a aquellos quienes no eran judíos, y esto se riega por todo el mundo antiguo conocido. ¿Por qué les menciono esto? Porque Hechos 1:8 es el contraste de Hechos 8:1. Si usted es curioso, vea Hechos 8:1. Usted va a ver cómo la iglesia, al no hacer caso de esa misión, el Señor tuvo que enviar una persecución para que sea movilizado a Samaria y a Judea. Y esto es algo muy interesante, hermano. Por eso es necesario comprender que el Señor no está diciendo, sean mis testigos allá, primero en Jerusalén. Cuando ya ganen Jerusalén, váyanse ahora sí a Judea. Cuando ya ganen Judea, váyanse a Samaria. Y cuando ya ganen Samaria, ahora sí váyanse a los lugares más lejanos de la tierra. No está escrito de esa manera. El Señor no lo comunicó de esa manera. De hecho, los estudiosos del texto hablan acerca de cómo está escrito aquí y se utiliza la conjunción y en otras versiones, siendo más específicos, para darnos a entender que no se trata de un primero un lugar y segundo otro lugar, sino que es algo que se hace a la par en todos los lugares, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra y en Jerusalén también. Esto se lo conoce como una visión inclusiva y simultánea. Esto no es algo de que yo primero estoy acá, cuando ya gane todo Guayaquil para Cristo, ahora voy a pensar en Quito para Cristo. Cuando ya gane todo Quito y Guayaquil para Cristo, ahora pienso en Amazonía para Cristo. Ahora una vez que esté ganada Amazonía, ahora sí me voy a otro país porque ya Ecuador ya está ganado para Cristo. No es así. El concepto de la misión clara que el Señor ha dejado es un concepto de, hay necesidad en todos los lugares, muévete. Comienza a ser mi testigo donde quiera que vayas. Por eso es necesario entender que la misión incluye todos los lugares a la vez. Y usted diría, pero ¿cómo es posible eso? Yo no me puedo dividir, yo no puedo estar aquí, allá y en todos los lugares del mundo. Es verdad, para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo. Es necesario entender que Jerusalén pudiésemos aplicarlo en nuestro entorno, familia, amigos, vecinos, comúnmente así se lo habla. Pero hay personas que dicen, mientras yo no gane a mi familia para Cristo, entonces yo no voy a hacer nada más fuera de mi familia. Porque llevo años predicándole a mi familia, entonces yo, ¿qué me voy a ir a otra ciudad a predicar del Señor? No, es que yo primero tengo que ganar a mi familia. Gloria a Dios, primero tenemos que predicar en nuestra familia, pero no significa que tienes que esperar hasta que tu familia esté convertida para recién comenzar a predicarle a otros. Tu tarea es predicar a todas las personas en simultáneo. De eso se trata. Judea pudiésemos hablar de nuestra ciudad, Guayaquil en este caso, otros de Durán, Milagro, diferentes ciudades. Samaria, personas cercanas pero de diferentes culturas. ¿Usted conoce personas de otra cultura? ¿Tiene personas cercanas de otra cultura? Bueno, quizás algunos no conocemos, pero hay mucha necesidad, aún desde nuestro país, en personas de otra cultura, que aún no conocen mucho al Señor. Pues allá también nos ha enviado el Señor, en misión. Y lo último de la tierra, misiones globales, culturas distintas, culturas que ni nos imaginamos. Y por eso como iglesia tratamos de tener estos tiempos de orar por una etnia para conocer que no se trata solo de Iglesia Unidos. Se trata de los confines de la tierra, de movilizarnos más allá de lo que nuestra mente puede pensar. Hermanos, la misión es clara y Dios puede llamarte a impactar a más de un solo lugar a la vez. Pero es verdad, comienza por donde estás. Hay de nosotros si no comenzamos por donde estás. Hay de nosotros si queremos hacer mucho por todos lados y nuestra casa es un caos y un desorden. Nuestra tarea es seguir predicando de Cristo. Y si aún predicando de Cristo, y si aún orando sigue siendo caos nuestra casa, sigue dejándola en las manos del Señor.
y tú sigues cumpliendo su misión donde quiera que el Señor te mande. Amén. Es difícil entender eso, hermanos. Es difícil. Porque uno dice que primero es mi casa. Y ni a mi casa, ni mi padre, ni mi mamá pueden ser transformados. ¿Qué voy a ir a otra cultura, a otro lugar a predicar? Bueno, el Señor nos ha mandado en misión a todos nosotros, a todos esos lugares. Por eso, hermanos, la misión de Dios es clara y no es exclusiva de los pastores, no es exclusiva de los líderes, no es exclusiva de los graduados de seminarios, no es exclusiva de ellos. Es para todo discípulo de Cristo. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Amén. Entonces esa misión también es para usted. Y usted debe de orar y decirle, Señor, ¿dónde debo seguir siendo un testigo fiel de lo grande que eres tú? Por eso yo me acuerdo de mi época, cuando estaba en mi casa, yo era uno de los cristianos en la casa, casi que el primero, porque mi tío nos compartió de su mensaje, pero yo quedé ahí en la casa, él ya se casó y se fue. Y yo tuve la responsabilidad de hablarle a mi abuelita, a mi mamá, a mi hermano, a mis tíos. Y en medio de eso me surge la misión universitaria. Y yo tenía en mi casa que predicar y en medio de la universidad también predicarle a otros jóvenes. Y pude haber dicho en algún momento, no, yo no voy a seguir predicándole a estos jóvenes, a mis compañeros, porque primero deben de ser ganados en mi casa. Pero Dios en su misericordia me permitió predicar a la par en ambos lugares. Y por la gracia de Dios, pues hay fruto en ambos lugares. Pero es solo por la gracia del Señor cuando somos obedientes a su palabra. Amén. Entonces es necesario, hermanos, que ustedes donde se encuentra reconozca esos lugares donde Dios le ha llamado a ser testigos. ¿Tiene su familia? Ahí debe ser testigo. ¿Tiene su trabajo? Ahí debe ser testigo de Cristo. ¿Tiene sus vecinos? Ahí también debe ser testigo de Cristo. Piensen en todos esos lugares donde Dios lo ha puesto a usted. Como yo le deseo decir a muchas personas, Dios a usted lo ha puesto donde a mí no me ha puesto. Yo no voy a llegar a sus empresas necesariamente, disculpen, vengo a predicar, denme permiso. No, a usted Dios lo ha puesto allí para que predique a sus compañeros. Hágalo, sea testigo de Cristo. Dios me ha puesto a mí acá, aquí lo hago. Y en los lugares donde Dios me mande. Pero hermanos queridos, su misión es para todo discípulo de Cristo. Pero ¿saben qué? Quise comenzar de manera intencional por esta parte de ser testigos de Cristo, porque lastimosamente como creyentes y como iglesia nos olvidamos que esto no es en nuestras fuerzas. A veces tenemos clara esto que les he mencionado. Gloria a Dios para quienes ya lo tenían claro. Sí, la misión es ir y hacer discípulos y vamos a diferentes culturas, etnias, toda tribu, lengua, nación. Gloria a Dios. Pero muchas veces, aún teniendo claro eso, nos olvidamos que no es en nuestras fuerzas, sino que es en su poder. Porque nos olvidamos que Hechos 1:8 al inicio dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Eso es lo primero que se dice para poder ser testigos de Cristo Jesús. Muchas veces en nuestras fuerzas queremos ser testigos y nos podemos emocionar por alcanzar a otros y llorar porque nuestra familia no conocen del Señor y digamos predicando tanto tiempo y no ocurre nada. Tanto tiempo en mis compañeros de trabajo y no ocurre nada. Sí, pero te has olvidado que no es en tus fuerzas, no es en tu poder, es en el poder de su Espíritu Santo. Por eso es que yo les decía la semana pasada en el mensaje, es una obra de Él, no es nuestra obra. Tu tarea sigue siendo predicar, predicar, predicar. Y con la vida que llevas en Cristo, ser ejemplo para estas personas. Por eso el segundo punto de este mensaje le he llamado su misión, su poder. No es su misión nuestro poder, su misión nuestra fuerza. Es su misión y es su poder. Dios ha dado de su Espíritu para que sea el que nos capacite, el que nos empuja para realizar esa misión. Por eso es que la palabra poder que se encuentra allí, ustedes lo pueden ver en las diapositivas, es la palabra griega dunamis, que significa capacidad para realizar algo. Tenga bien en claro esto, hermano. La palabra dunamis que está ahí significa capacidad para realizar algo. Entonces, con Hechos 1:8 yo puedo entender que el Señor dice, pero recibirán la capacidad de realizar esta tarea que les encomiendo por medio de mi Espíritu Santo. Van a recibir la capacidad para. ¿Alguna vez usted se ha sentido incapacitado para predicarle a otro? ¿Se ha sentido que no tiene fuerza, que no tiene valentía, que no tiene ánimo? Sí, eso nos pasa a todos los creyentes en Cristo. Pero
¿qué vamos a hacer? ¿Sabes lo que comúnmente hacemos? Nos quedamos callados, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. ¿Y qué tal si confiamos en el poder del Señor y lo hacemos igualmente? ¿Y qué tal si oramos y le decimos, Padre, fortaléceme, lléname de tu espíritu, que voy a cumplir tu misión? No tengo quizás todo el ánimo que quisiera, quizás no estoy tan alegre como quisiera, tan gozoso como quisiera, o con tanta energía como yo quisiera, pero Señor, quiero ser obediente a tu misión, lléname de tu espíritu. Sería bueno orar de esa manera. Sería bueno tener presente que es su misión y es su poder. Hechos 2, del 1 al 4, se nos menciona que en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar, así como estamos en este momento. Los creyentes están reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Hermanos, ¿quiénes recibieron esa llenura del Espíritu Santo? ¿Solo los apóstoles que estaban allí? No, hermanos. Todos los creyentes estaban reunidos en ese mismo lugar. Y dice, versículo 4, que todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ahí los discípulos de Cristo? Quizás contando chistes. Estaban orando, estaban clamando, estaban esperando y anhelando esa promesa que Jesús había dicho cuando se fue. La promesa de la llegada del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de esos discípulos temerosos, esos discípulos que salieron corriendo cuando fueron a aprender a Cristo? Sí, aún cuando Cristo está resucitado, no se lo ve a los discípulos con toda esa energía, ese ímpetu, ese ánimo de poder compartir del reino a los demás. Pero por la gracia de Dios, porque Él está dispuesto a capacitarnos, a llenarnos de su poder, los discípulos en aquel momento fueron llenos de su Espíritu Santo y Dios les dio la capacidad de hablar en otros idiomas para llegar a las personas que estaban reunidos en ese momento. Ahí habían de diferentes regiones, diferentes lenguas, y el propósito de Dios era que esas personas escuchen de sus maravillas. Y por eso Dios en ese momento les permitió que ellos, como discípulos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, hablen en otros idiomas. Eran idiomas conocidos, idiomas en los cuales cada uno daba testimonio. Si usted es curioso, puede seguir leyendo. Que dicen, ¿cómo es posible que los escuche hablar de esa manera? ¿Cómo es posible que estos galileos hablen en nuestro idioma, en nuestro dialecto? ¿Cómo es posible? Sí, el Señor lo hizo posible porque Él quería darse a conocer. Él quería dar a conocer su nombre y las maravillas que en Él hay. Por eso es que Pedro se levanta en representación de todos los que estaban ahí y comienza a dar un discurso que por la guía del Espíritu Santo, que por la capacidad que Dios le dio a Pedro, llegó al corazón de cada uno de los presentes. Amén. Hermanos, a veces nosotros podemos ser de aquellos que queremos hablarle a todo el mundo acerca de Cristo, pero a veces no tenemos la forma, ni el cómo, ni los ánimos, porque no buscamos realmente la guía del Señor. Sabemos Biblia de memoria, sabemos versículos de memoria y queremos, esto me funcionó la otra vez, voy a seguir hablando de lo mismo, cuando no es así. Se trata de cada día buscar de la llenura de su espíritu para compartirles a otros su verdad. Hechos 2, 32 al 33. Dentro del discurso de Pedro, Pedro dice, Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de esto todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pedro está dando testimonio ante todos sus oyentes de la promesa de Dios.
su Espíritu Santo. Les está diciendo, sí, Jesús ahora está exaltado al lugar de honor y Dios ha derramado de su Espíritu sobre nosotros. Y como ustedes saben, y lo vimos la semana pasada, más adelante Pedro les dice, esta promesa no solo es para ustedes, sino que es para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Y es porque el Señor en su misericordia quiere ver generaciones que le conozcan, quiere ver generaciones que le adoren. Y Dios lo ha puesto a usted en el lugar donde está para que dé a conocer su palabra, para que sea su testigo. Pero ojo, no lo haga en su fuerza, no lo haga con sus capacidades, hágalo con la capacidad que Dios le da por medio del Espíritu Santo. Dios quiere que compartamos su palabra con valentía y sin temor. Qué difícil, ¿no? Es fácil quizás leerlo, pero ¿y cuando estamos ante alguien? ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo compartimos su mensaje? ¿Saben? Pedro y Juan iban al templo a orar. Ellos iban caminando, iban hacia el templo. Cuando de repente se topan con un cojo de nacimiento. Usted lo puede ver esto en Hechos 3. Si desea lo puede leer, anótelo en su casa. Cuando se topan con este cojo de nacimiento, él les pide limosna, les pide ayuda. Pero los discípulos le dicen, la verdad es que no tenemos. El versículo 4 dice que miraron fijamente a Pedro y les dijo, míranos. Y el hombre, que era cojo de nacimiento, los queda viendo, esperando recibir algo de dinero, porque era la petición que él hizo. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Yo no sé qué piensa usted cuando lee algo como esto, pero cuando yo veo eso, digo, qué asombroso es el poder de Dios, que en ese momento fue manifestado por medio de Pedro, Juan, para que un hombre cojo de nacimiento se levante y camine. Y yo les pregunto, ¿por qué no vemos eso hoy como iglesia? ¿Por qué no vemos eso hoy nosotros como iglesia unidos? Les hablo a ustedes, hermanos. ¿Porque no tenemos fe? ¿Porque no confiamos? ¿Porque no clamamos? Hermanos, esto sucedió porque el Espíritu Santo así permitió que sucediese. Esto no es una camisa de fuerza que siempre debe suceder. Estoy hablando como si como iglesia, como individuo, como creyentes, creemos que Dios tiene la capacidad de poder hacer algo como eso todavía. Si Dios puede hacer algo como eso, todavía. Y quizás muchos pueden decir, yo he visto milagros del Señor. Gloria a Dios, Dios sigue haciendo milagros. Pero hermanos, cuando sucedió eso y ellos se atreven en nombre del Señor a sanar a este cojo de nacimiento, dicen que en Hechos 4 ellos fueron llevados ante un concilio. Ellos fueron llevados ante las autoridades, ante los gobernantes, ante los ancianos. Y que el sumo sacerdote Anás estaba presente allí y los hicieron entrar y les hicieron esta pregunta. Hechos capítulo 4, versículo 7 al final. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿Se imaginan esa pregunta? ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho este milagro? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, hermanos, cuando nosotros vemos frases así, tenemos que leer y quedarnos asombrados y quizás hasta avergonzados, porque muchas veces cuando hablamos, no hablamos llenos del Espíritu Santo. Hablamos de lo que nos sale de la barriga, de la mente, de nuestras emociones. Pero Pedro, ante esta autoridad, estaba lleno del Espíritu Santo y él habla de esta manera y dice, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles, versículo 10. Claramente a ustedes, como a todo el pueblo de Israel, fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? ¿Quién en su sano juicio, si está siendo interrogado por autoridades que tienen la potestad para dejarme muchos días o meses o años en la cárcel, se atreve a decir palabras como esta? Y ojo, que aquí le dice, ustedes crucificaron.
esa osadía, esa valentía. No es malcriadez, hermanos, allí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, está comunicando una verdad. Y si bien es cierto, no tenemos el audio de en qué tono lo dijo Pedro, ¿no? Pero descanso en saber que su palabra me dice que el lleno del Espíritu Santo habló de esa manera. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hablamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo va a saber eso usted? Mire su vida antes de hablar. Se está llenando del Señor, está orando, leyendo su palabra, teniendo comunión con Él. En Hechos 4:13 dice que cuando escucharon todas las palabras y el discurso de Pedro, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. ¿Saben por qué, hermano? Porque de ellos veían que eran hombres comunes y corrientes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Hermanos, es que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando alguien está lleno de su poder, se nota. Hermanos, de verdad, se nota. No necesita alguien gritar y tampoco hablar tan bajito para decir que el que gritó más entonces está más lleno que el otro. No se trata del volumen de tu voz, se trata de lo que tú estás viviendo cada día en el Señor, lo transmites cuando hablas con el resto. ¿Cómo está su vida, hermanos? Yo preparando este mensaje me avergonzaba también. Yo miraba mi vida y digo, Señor, yo sé que debo tener mucho más comunión contigo de lo que ahora tengo. Necesito más. Y usted, hermano, examínese a sí mismo. ¿Cómo está? ¿Cómo está delante del Señor? Más adelante, en Hechos 4, 18 al 20, dice que llamaron nuevamente a los apóstoles, estas autoridades, y le dijeron, nunca más los queremos escuchar hablar en el nombre de Jesús. ¿Qué respondería usted si una autoridad le dice eso? Bueno, yo quiero evitar problemas, no quiero que me lleven preso, me voy. ¿Saben lo que respondieron los discípulos llenos del Espíritu Santo? ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿De dónde sale ese valor? ¿De dónde sale esa osadía? De Cristo, de su Espíritu Santo. ¿De dónde sale toda esa convicción de que lo que están diciendo es palabra del Señor? De su Espíritu Santo. Hermano, ¿usted se ha visto con temor? Sí, es algo humano, nos pasa, hay temor. Pero acá nos muestran los discípulos que llenos de su Espíritu Santo, aquí yo no veo una pizca de temor. Aquí yo no veo una pizca de duda. Diciendo, no, es que como son autoridades, no, yo no quiero que me pase nada. Los discípulos estaban dispuestos a morir por el nombre de Cristo. A morir por causa de Cristo. Algo que comúnmente a veces no escuchamos y ni siquiera estamos dispuestos a considerar. Tratamos o quisiéramos llevar una vida light, un cristianismo solo de domingo, o de una vez al mes, o de fechas especiales. Pero no estamos dispuestos a llevar una vida de intimidad y de comunión con el Señor. Los discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. ¿Sabe por qué muchas veces usted no tiene que compartirle a otro cuando le preguntan algo? Porque ni usted mismo está leyendo las Escrituras, ni usted mismo está orando, hermano, ni usted mismo se está llenando del Señor. Por eso es que no sabe ni qué hablar, por eso no sabe ni qué decir. A mí me ha pasado también, hermano. Trato de no confiar en lo que me sé intelectualmente, sino en poder transmitir lo que el Señor en intimidad ha hablado a mi corazón. Según de Timoteo 1, del 7 al 8, hay un joven llamado Timoteo que al parecer, según lo que nos muestra su palabra, también tenía temor. El temor es propio de nosotros, nos da miedo, sí, claro que sí, pero Dios está dispuesto por medio de su Espíritu Santo a quitarnos eso, a ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Según de Timoteo 1, del 7 al 8, le recuerda Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. En Reina Valera dice, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hermanos, Timoteo se le recordó esto. Y hoy a la iglesia de Cristo se le recuerda esto.
El versículo 8, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te da. Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Se da cuenta lo que dice ahí, hermano? Pablo a Timoteo, a su discípulo amado, no le está haciendo una invitación a que tenga bienes, riquezas y propiedades. Ojo, siempre lo decimos desde el púlpito, no es un pecado tener eso, hermano. El punto está nuestro corazón hacia dónde va. ¿Qué está buscando nuestro corazón? ¿Somos como los discípulos tratando de pensar solo en el reino terrenal? ¿O está nuestra mirada puesta en el reino celestial? Y como su palabra dice, Él mismo nos dará cada día lo que es necesario. El Señor no nos va a desamparar. Pero ¿hacia dónde está nuestro corazón? ¿Hacia dónde apunta, hermano? El Señor le dice, Pablo, a Timoteo, no tienes un espíritu de temor. Entiende eso. Y yo les digo hoy, hermanos, amigos, Dios no nos ha dado un Espíritu Santo de temor. Dios nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio. El poder, el amor y el dominio propio son las tres cualidades o características que se les da aquí al Espíritu Santo para entender que el temor no es mayor que eso. Que el temor es opacado cuando realmente estamos llenos de su poder, estamos llenos de su amor y estamos realmente dominados por Él. Pero lastimosamente no lo estamos todo el tiempo. Lastimosamente nuestras ocupaciones, nuestro cansancio, nuestras tareas, nuestra familia, las enfermedades y todo lo que sé que nos pasa, ocupan el lugar que debería ocupar en nuestra mente y nos olvidamos del Señor. Hermanos queridos, Dios no solo te ha dado de su Espíritu para hablar a otros del reino, porque es lo que he hablado hasta ahora, sino para que tú mismo experimentes su poder con una vida transformada. Necesito que recuerden eso, hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado con su poder para hablarles a otros de la buena noticia, sin temor. Amén por eso, gloria a Dios. Pero ojo, también nos ha sido dado su Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18, nos dice, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Amén. Hermanos, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, morando en usted, es necesario que usted recuerde que si el Espíritu del Señor está en usted, allí hay libertad. Usted es libre en el Señor. ¿Pero para qué? Para adorarle, para buscarle. Es libre del pecado. ¿Cuántas veces sigues luchando con el mismo pecado una y otra vez? Sigues luchando con el mismo temor una y otra vez. Pues parece que se te ha olvidado que el espíritu que tienes no es de temor, que el espíritu que tienes es un espíritu de libertad. Por eso nuestra vida transformada cada día nos convierte en verdaderos testigos. Esto no se trata, hermanos, de un parlante que lo ponemos y lo reproducimos con los versículos. Eso lo podemos hacer y ya, la tecnología nos da para eso. Utilizamos inteligencia artificial y ya está. Hazme un sermón y ya está. De eso no se trata, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y nosotros? Su Espíritu Santo. La inteligencia artificial no tiene su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado porque nuestra vida, al tener su Espíritu Santo, debe ser una vida transformada cada día. Y como leyeron allí, más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando usted mira en el espejo, ¿qué ve? ¿Qué ve usted en el espejo? ¿Se ve a usted mismo hace unos 10 años? ¿Sigue siendo el mismo? ¿O ya ha habido un cambio? ¿O el Señor ya está obrando? Si es así, gloria a Dios. Pero no se estanque, hermano. No se quede allí. Cada día debe ser transformado más a su gloriosa imagen. Romanos 8, del 12 al 14, su palabra dice, amados hermanos,
No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les dice que hagan. Si viven obedeciéndola, morirán. Y ojo con esto. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quién guía tu vida? ¿Te guías a ti mismo? ¿O realmente es el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuando me va bien en el trabajo? ¿Cuando me va bien en la universidad? No necesariamente. ¿Sabes cómo te das cuenta? Cuando el Señor derrama gozo y paz en tu corazón, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas. Entonces el Señor en su misericordia te da de su Espíritu y te llena cada día para que le adores, para que le busques. Hermano, deja el chisme, deja los pleitos, deja las contiendas, los enojos, las mentiras, esos malos deseos, deseos sexuales, quejas. Todo eso déjalo en el nombre del Señor. Y deja que el Espíritu Santo obre en ti y te libere de todas esas situaciones. Mencioné unas cuantas cosas, pero tú sabes cuáles son esas áreas o ese pecado que te está estorbando por mucho tiempo. Pues estoy acá en el nombre del Señor por medio de su palabra para recordarte que el Espíritu Santo trae verdadera libertad. Que el Espíritu Santo es el único que puede liberarte de todo eso. Así que hermanos, hagamos morir pues las obras de la carne por medio de su Espíritu Santo. Yo escuchaba esta semana una prédica, un corto, de un pastor llamado Juan Manuel, y él decía cosas como las que voy a mencionar. Hermano, ¿crees que tu vida espiritual debe estar mejor? Creo que todo creyente diría, claro que sí, esperaría tener una vida espiritual mejor. ¿Qué pasa si leyeras media hora la Biblia? Cada día. ¿Qué pasa si oraras cada día media hora? ¿Qué pasa si vieras o escucharas o leyeras algo durante media hora? ¿Cuánto vamos sumando ahí? 1 hora y media. De tus 24 horas, si tú hicieras eso todos los días, ¿crees que tu vida espiritual estaría mejor? Seguro sí. En algo me va a ayudar, es su palabra, ¿verdad? Seguro que sí. No por religiosidad, sino por una búsqueda de entender que necesito de Cristo. Ahora, ¿por qué no lo estamos haciendo entonces? Y ahí es donde nos surgen cada una de nuestras excusas. No tengo tiempo. Estoy cansado. Estoy enfadado. ¿Qué voy a leer la Biblia así enfadado? Estoy triste. Estoy angustiado. Tengo dolores en mi cuerpo. Hermano, siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre va a haber una excusa para no dedicarte a buscar del Señor y ser lleno de su Espíritu. Siempre va a haber una excusa. Y entonces cuando estamos felices, ahí sí oramos. Entonces cuando estamos contentos, entonces ahí sí leemos la Biblia. Entonces cuando estamos contentos, vamos a la congregación también. Y en los días malos, mejor me quedo en mi casa. Mejor me quedo tranquilo allí. Y este pastor mencionaba y decía, pero te quedaste enfadado en tu casa. Te quedaste con tus dolores en tu casa. Te quedaste con todos tus problemas en tu casa. ¿Por qué no vas a la congregación y compartes del Señor? ¿O por qué no abres la Biblia en tu casa? ¿Por qué no te pones a orar con tus problemas, con tus dificultades? Ponlas delante del Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así, hermanos? Una vez a mí me dijeron, pastor, no fui a la iglesia, pero le voy a ser honesto. Yo no he estado yendo, es porque todos estos fines de semana he estado con mucha tristeza en el corazón, con mucho desánimo. Yo cuando escuchaba eso, yo me preguntaba a mí mismo lo que les decía, pero así te quedaste en la casa. En ese estado, comiste, compartiste con tu familia, me imagino. Y uno diría, pero, ¿qué estás exagerando, Luis? La verdad, hermanos, es que a muchos no nos gusta escuchar lo que estoy mencionando, porque pareciera que es exageración, o que yo no entiendo y no me pongo en el lugar de las personas. Hermanos, yo prefiero mejor, que se enojen conmigo que estoy acá al frente, y que escuchen estas cosas, antes que nadie se los diga. Hermanos, ¿hasta dónde vas a llegar con las excusas que pones? ¿Quieres ver tu vida espiritual mejor? No solo es cuestión de quererlo, es cuestión de ser disciplinado, es cuestión de realmente hacerlo. No es que no tengo, no. Aún en medio de nuestro malestar, les aseguro, porque yo también pasé por eso, hasta con gripe tengo que ir al trabajo.
No me dan permiso, hermano, no me daban permiso. Tengo que ir a trabajar. Pero para leer la Biblia no hay tiempo. Pero para orar no hay tiempo. Pero para congregarme no hay tiempo. Hermanos, si queremos llenarnos del Señor, tenemos que aprender a ser disciplinados. Tenemos que aprender a tener tiempos a solas con Dios y como familia también. Es difícil, sí, lo sé. Yo también lucho con eso, porque hay muchas cosas que hacer. Hay mucho cansancio en medio. Pero hermano, toma a Dios en serio y busca el poder de Dios en tu vida. Llénate de su presencia y no te dejes dominar por tus emociones, porque por lo general eso es lo que pasa. Nos dejamos dominar por nuestras emociones, nuestra pereza, nuestro cansancio, y no permitimos que sea el Señor quien nos domine por completo. ¿Saben por qué les hablo de esto? Porque Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hace esa comparación aquí el apóstol Pablo? Porque está hablando acerca de ser dominados, hermanos. Aquella persona quien está con el vino, termina siendo dominado por eso y se emborracha. Pero si nosotros estamos cada vez más buscando al Señor, vamos a ser más dominados, más llenos de su presencia y cada día reflejaremos su amor. Hermanos, queridos, busquémosle más al Señor en oración. Busquémosle más al Señor en la lectura de la palabra. Busquémosle más al Señor como congregación, como cuerpo de Cristo. Unámonos. Dejemos a un lado esas excusas y dejemos a un lado el llevar nuestras emociones al límite, al máximo. Y por eso decimos no busco del Señor. Hermanos, amados, busca la compañía de tus hermanos y alaba al Señor con ellos también. No lo hagas solo en casa, solamente. Debes hacerlo, pero busca también a tus hermanos. Llama, escríbelo, pide ayuda, abre tu corazón. Y si crees que alguna persona te ha fallado de alguna manera porque abriste tu corazón, los otros no tienen la culpa, hermano. El cuerpo de Cristo está para eso, para edificarnos. Y aún dentro del cuerpo de Cristo seguimos siendo imperfectos muchos, pero debemos de perseverar y animarnos. Amén. Hermanos, vivamos en el poder de su Espíritu Santo, porque solo así seremos testigos fieles de Cristo Jesús. Vivamos en el poder de su Espíritu Santo, porque solo así nuestra vida va a ser transformada y cada día dejaremos a un lado ese pecado que nos estorba. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Dios, por este momento, por el tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que es necesario buscarte. Señor, nos has enviado tu Espíritu Santo no solo para decir que tenemos tu Espíritu, sino que nos has encomendado en una misión y nos has capacitado para aquello. Pero lastimosamente, Señor, no te buscamos como deberíamos. Hay muchas cosas en nuestro día a día que están entorpeciendo o están impidiendo que te busquemos como deberíamos. Señor, líbranos de aquello o ayúdanos a reconocer cuáles son esas cosas, porque puede ser que creamos que nuestra vida está perfecta como está. Padre, transforma nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos llene de su poder y nos enseñe cada día tus verdades. Señor, que cada día podamos buscar tu presencia y que como iglesia, cuando estemos acá reunidos, el gozo de tu Espíritu esté en nuestro corazón. Que nuestra alma sea llena realmente de tu presencia y que entendamos que es necesario buscarte. Señor, no permitas que nuestra mente, nuestro corazón, incluso nuestros esfuerzos cada día sean para un reino terrenal. Ayúdanos a hacer tesoros en los cielos. Ayúdanos a entender que es necesario cumplir tu misión. Padre, gracias por no abandonarnos. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo. Gracias por amarnos de tal manera que no nos has dejado solos. Gracias te amo, Señor, por tu amor. Oramos, Dios, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.